Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con el software de Codesys 2.3. Vamos a agregar campos numéricos a nuestra visualización. Como pueden ver, vamos a trabajar con tres tipos de datos. Vamos a crear tres recuadros y en cada uno le asignaremos una variable de diferente tipo de dato. En el primero un entero, un doble entero y también un valor real. También vamos a ver cómo podemos hacer para, ya sea que lo queramos solamente mostrar el valor o también que podamos escribirlo y que nos aparezca cuando presionemos cada uno de estos recuadros el numpad y de esta manera nosotros poder cambiar el valor desde la visualización. Entonces los invito a ver el video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y de verdad que si les gusta, si me regalan un me gusta, ayudan bastante al crecimiento del canal. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente igual recordar la versión que estamos utilizando, 2.3.9.61. En caso de que no lo tengan instalado, les voy a dejar aquí en la parte superior el enlace de un video en el que pues les indicamos cómo instalar este software paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Y pues aquí en configuración vamos a elegir el PLC virtual 3S Codesys SP. Vamos a dejar todo con los parámetros que aparecen por default. Le vamos a poner en OK. Y vamos a dejar el nombre también de nuestro programa PLC-PRG. Aquí también dejamos seleccionado programa. Y el lenguaje que vamos a utilizar es ladder. Le vamos a poner aquí nada más en OK. Vamos a maximizar nuestra área de trabajo. Y pues vamos a crear tres variables. La primera va a ser de tipo entero. Vamos a ponerle i entero, dos puntos, después el tipo de dato int y cerramos con punto y coma. Esa es la sintaxis que debemos de colocar. Después vamos a poner de i doble entero, dos puntos, de int y cerramos con punto y coma. Y después r real, dos puntos y escribimos real, cerramos con punto y coma. De esta manera ya creamos nuestras tres variables y pues son las que vamos a estar utilizando. Ahora pasamos directo a crear nuestra visualización. Damos clic aquí, clic derecho en visualización, agregar objeto y pues le vamos a poner el nombre de visu a nuestra visualización. Le damos OK. Ahora vamos a seleccionar pues una figura. En este caso va a ser un rectángulo. Vamos a colocarlo aquí y pues le damos doble clic. Podemos aquí elegir pues alguna otra forma, así lo vamos a dejar. Nos enfocamos en texto. Aquí en texto pues lo primero que vamos a elegir, bueno, a colocar es el entero. Vamos a escribir así entero, dos puntos y después para poder saltar de renglón aquí en el mismo digamos que en el mismo recuadro presionamos control y después enter y así podemos saltar del renglón, porque si yo presiono enter pues simplemente es como si estuviera aceptando los cambios. Entonces ahora es control enter y aquí vamos a escribir %i. Muy importante, esto es digamos que lo más importante de aquí. Nosotros escribir este comando, lo que hacemos referencia es, ahora nos vamos aquí a variables y lo que en la variable que nosotros coloquemos aquí es la que se va a mostrar aquí en %i. La i nos indica que es de tipo entero y también de tipo doble entero. Entonces aquí en variable, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí en text display? Vamos a colocar pues la variable de entero. Escribimos plc-prg, es el nombre de nuestro programa, punto, y después colocamos i entero. De esta manera pues el valor que se va a mostrar ahí es el de nuestra variable i entero. Ahora para nosotros poder escribir, aquí nada más estamos visualizando, para nosotros poder escribir ese valor también con el numpad tenemos que seleccionar esta casilla text input de la variable text display. ¿Dónde vimos text display? Pues aquí en variable text display. Entonces aquí vamos a poner que nos aparezca el numpad
Y es importante aquí que tenemos que colocar el mínimo y máximo, de lo contrario no va a funcionar. Aquí por ejemplo yo voy a poner de 0 a 100 y le voy a poner OK. Bueno, y también pues aquí en texto vamos a darle otra fuente, vamos a ponerle negrita 16 y le vamos a dar OK. También aquí en colores pues vamos a poner el que teníamos como en la presentación, el verde. Ok, ahora podemos nosotros copiar y pegar. En colores vamos a poner que sea el blanco. En texto vamos a ponerle doble entero. Y también en doble entero podemos utilizar el %i. Nada más que aquí en variable pues tenemos que cambiar la variable. Ahora escribimos punto di doble entero. Y ahora en input nosotros tenemos que igual dejar seleccionada esta opción numpad y de la misma manera vamos a dejarle de 0 a 100. Ok, aquí le vamos a dar OK. Y por último vamos a agregar nuestro valor real. Aquí en texto ponemos real, solo que aquí en % debemos de escribir %f como float, flotante, un valor flotante. Ahora aquí en variable tenemos que cambiar la variable, escribimos plc-prg punto r real. Y bueno, aquí esta parte de abajo en input pues se queda igual, numpad de 0 a 100. Y en color pues o el color que ustedes quieran, en este caso yo voy a elegir el rojo. Y bueno, también en texto le voy a poner que sea color blanco. Muy bien. Okay. Y de esta manera pues ya creamos nuestras 3 recuadros para cada una de las variables que habíamos creado en un inicio. Ahora pues vamos a poner aquí en modo de simulación, seleccionamos, vean cómo aquí ya se seleccionó y nos vamos a ir en línea. Importante, aquí hay que poner en run nuestro programa. Vamos a poner aquí a hacerlo un poquito, adecuar el tamaño para poder estar viendo nuestras variables y nuestra visualización al mismo tiempo. Ahora si yo presiono, vean cómo me aparece el numpad. Yo aquí doy clic, yo puedo poner aquí 85 y vean cómo se escribe aquí el 85. Vean cómo aquí me aparece un mínimo y un máximo. Si yo pongo 101 no me deja porque me dice que 101 es mayor que mi valor máximo. Si yo pongo 100, bueno, aquí vamos a poner eliminar, si me lo permite. Ahora el doble entero igual de 0 a 100, yo pongo 56. Vean cómo se muestra aquí el valor y también se cambia el valor en nuestra variable. Y ahora por último el número real, yo puedo escribir 5.25. Vean cómo se actualiza mi valor y aquí también. De esta manera pues como pueden ver estamos viendo cómo podemos escribir y también ver el valor. Ahora, ¿qué pasa si solamente queremos ver el valor, no lo queremos escribir? Pues tenemos que poner aquí en input, tenemos que quitar esta opción y de esta manera ya nosotros pues solamente visualizamos el valor, pero no podemos escribirlo. Por ejemplo, aquí vamos a irnos en run de nuevo, yo le pongo 86, vean cómo cambia, yo aquí le pongo 95, cómo cambia. Y cuando yo aquí estoy y le presiono pues no me lo habilita. ¿Por qué? Porque esta no tiene la opción. Muy bien, también nosotros podemos colocar un aviso cuando tengan el cursor dentro de algún botón. Text Tooltip. Aquí nosotros le podemos poner presionar para cambiar el valor. Voy a ponerle OK. Si yo aquí me voy en línea, vean cómo si yo dejo el cursor ahí me dice presionar para cambiar el valor. En cualquier parte en la que yo lo coloque el cursor me mostraría el mensaje después de un tiempo. Son como 1 o 2 segundos. En este caso si yo lo pongo del lado derecho pues estos botones no lo tienen. En este caso sí lo tiene. Yo lo presiono, le pongo 85 y ahí está. Vamos a poner modo run.
Y bueno, esto sería todo de este video. En el próximo video vamos a ver cómo agregar campos de texto y después también cómo podemos visualizar la fecha y la hora aquí en nuestra visualización. Entonces los invito a suscribirse al canal en caso de que no lo estén, activar la campanita, y si les gustó y les es de ayuda este video, pues si me regalan un like también me ayudan bastante. Muchas gracias y que estén muy bien.